Tengan todos muy buenos días, mis hermanos. Es un gran privilegio, es motivo de mucho gozo para mi alma volver a estar aquí en mi nación con mis hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida, Señor. Gracias porque eres tú quien nos llama para congregarnos en domingo, porque eres tú quien por tu gracia, por tu poder y tu amor nos convoca, y tu Espíritu Santo que nos capacita para enseñar y aprender. Te pedimos que en esta primera parte, en la escuela dominical, seamos instruidos, Señor, por ti, exhortados, edificados y consolados para tu gloria. Que nuestros corazones estén atentos y dispuestos y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Suplicamos que nos asistas, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que viene en orden, estamos hablando sobre el Espíritu Santo de Dios, o la palabra técnica que se utiliza cuando se estudia teología sistemática es neumatología. Y el tema que me toca en la escuela dominical, y lo asumo con gozo, es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y creo que es un tema fundamental porque me atrevería a decir que es una de las partes menos comprendidas por la iglesia en la actualidad. La obra del Espíritu Santo se ve por lo general como algo aislado, como una especie de tesoro del último tiempo, sobre todo las iglesias pentecostales. Dan la impresión de que es un bien exclusivo de ellos y lo modifican muchas veces por el uso inadecuado de lo que ellos consideran los dones espirituales. Y creo que dentro de la iglesia evangélica e iglesia protestante en general, se han hecho grandes esfuerzos por explicar lo que es la personalidad y los atributos del Espíritu Santo de Dios, y eso da una conclusión válida y es muy interesante esa conclusión, que es que el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios y como el Hijo es Dios, aunque Él mismo no es el Padre o el Hijo, ¿verdad? Nos muestra la personalidad, las características del Santo Espíritu. Y eso nos ayuda mucho en lo que tiene que ver con la divinidad. Pero cuando tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios, a lo largo de la historia, deja muchos vacíos. Y por esa razón, en nuestra escuela dominical de hoy, me ocuparé de mostrar, por lo menos en parte, cómo Dios Espíritu actúa desde la antigüedad, inaugurando la historia con su poder. Nuestro tema de hoy voy a dividirlo en 6 partes, muy breves cada una, no se asusten. Las preguntas las espero al final, porque tal vez en otro punto tenga la respuesta, o en caso de que sí no la tenga, pues anótela. Le pido por favor intervenciones muy puntuales, piense muy bien la pregunta, cómo la va a formular. Bueno, iniciemos hablando sobre el Espíritu Santo en la creación. El Antiguo Testamento, naturalmente, empieza por la obra del Espíritu Santo en la creación. Para los que anotan, el primero de los versículos que voy a mencionar es Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, versículo 2, en donde dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es. Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Nos menciona la obra del Espíritu Santo. Recuerdo hace muchos años, precisamente cuando estaba explorando la fe reformada por la gracia del Señor, alguien me decía que el Espíritu de Dios se movía con poder en las iglesias. Y leyendo este pasaje, entendía que el Espíritu de Dios, cuando se mueve con un propósito. Es decir, el Espíritu Santo no es ocioso como podemos serlo nosotros, que si de pronto, bueno, extraño esos tiempos, cuando uno dice no tengo nada que hacer, por lo tanto voy a caminar para matar el tiempo. Y empieza uno a caminar para matar el tiempo. El Espíritu de Dios siempre se mueve con un propósito. Dios no tiene ratos de ocio. Cuando el Espíritu Santo de Dios se movía, estaba actuando sobre la tierra, dando forma al universo que Dios mismo había creado.
Y esa gloria de Dios, como bien lo cita el escritor G. Campbell Morgan en su maravilloso libro denominado El Espíritu de Dios, nos recuerda que la obra creadora no solo fue hecha por el Espíritu de Dios en un hermoso y pequeño planeta llamado la Tierra, sino que si nosotros vemos la creación como tal, vemos el universo, de hecho vamos a encontrar que el Espíritu Santo no solo creó la Tierra, sino todo el universo para su gloria. Todo. A mí me sorprende, pues, no sé si usted vio esta semana que la sonda Cassini se desintegró en la atmósfera de Júpiter. Envió no sé cuántos millones de datos, fotografías y demás. Y uno se maravilla, porque cuando yo estaba en bachillerato, que hace poco, no se rían, arrepiéntanse. Cuando yo estaba en bachillerato decían Júpiter y sus 13 satélites o sus 16 satélites. Hoy se hablan de 50 satélites, en donde hay unas lunas muy complejas, atmósferas de metano, se habla de océanos en alguna de las lunas. Y tú dices, ¿y por qué pasó todo eso? ¿Por qué hizo Dios todo eso? Para su gloria. El Señor tuvo cuidado de cada detalle del universo. Y me sorprende porque muchos hombres sin Cristo, cuando ven esto, dicen, wow, pero qué desperdicio de espacio. Un universo tan enorme e inhabitado, debe haber otras civilizaciones. No, eso no dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que todo eso lo hizo Dios por su Espíritu para su gloria. A nosotros nos parecería muy grande el universo, ¿verdad? Las medidas, 100.000 años luz de un lado al otro de la galaxia, en fin. Para Dios eso no es nada. Él está allí presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios Espíritu lo hizo de esa manera. Y me llama la atención que en la Biblia, en la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu, nos habla de que Él creó inicialmente todo lo inanimado, ¿verdad? Con un propósito. Con un propósito. Mire, Génesis 1 del 3 al 10 dice, y dijo Dios, ¿quién se estaba moviendo en el versículo 2? El Espíritu, ¿verdad? Y ahora a partir del versículo 3, ¿quién es el que está orando? El Espíritu Santo de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Qué creó primero? La luz. ¿Verdad? Dios, Espíritu, hizo la luz. Él es luz. Es un verdadero misterio. Dice la Biblia que Él es luz. Es decir, seguramente es una expresión de su perfección, de sus atributos, de su santidad. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Es decir, Dios creó también los cielos atmosféricos, creó la tierra, y luego dice, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La presuposición de la ciencia actual es que donde hay agua hay vida. Eso no es cierto. Dios hizo el agua, sí, para sustentar la vida, pero no implica que donde hay agua necesariamente hay vida. Pastor, pónganos un ejemplo, el Mar Muerto. Hay mucha agua, pero no hay vida, por la cantidad de sal allí acumulada, ¿verdad? Entonces Dios Espíritu creó todo en orden. ¿Qué tal que hubiera creado al hombre primero y espérate un día mientras yo te hago comida y te preparo la tierra? Es que no me acordaba, no. Dios no opera así. Dios es perfecto en todo y es totalmente sabio y es todopoderoso y es omnisciente. Por lo tanto, Dios creó todo para su gloria. Pero también dice que Dios por su Espíritu creó los animales, ¿verdad? Génesis 1, 11 y 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto
cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. También Dios creó los animales, ¿verdad? En 1:20-23 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar que Dios creó todas las cosas antes de la aparición del hombre. Su gran creación, ¿verdad? Hecho después que los ángeles para su propia gloria. Pero en el sexto día, el Dios Trino toma el consejo de él mismo, es decir, el consejo de su santidad, de su divinidad. Y a partir del versículo 26 hasta el 27, vemos obrando a Dios por su espíritu en la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos. Es una expresión que no puede ser que Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Por qué no puede Dios estar hablando con los ángeles? Porque en ninguna parte de la Biblia los ángeles tienen poder creador. Solo Dios se atribuye todo el poder, autoridad y gloria para crear. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué nos dice el texto? Nos habla sobre la imagen del hombre. ¿Cuál imagen? La imagen de Dios en el hombre. ¿Qué imagen? No es el cuerpo, es la imagen espiritual de Dios. Es la gloriosa semejanza de Dios en nuestra vida, la parte espiritual. Dios ha puesto en nosotros espíritus que le anhelen, espíritus que le deseen, espíritus que deseen comunión con Él. Eso se le llama espiritualidad. Nosotros estamos llamados a buscar a Dios. Bueno, luego vino la caída y aquellos atributos que Dios había comunicado en nosotros, su santidad, su gracia, su espiritualidad, fueron duramente golpeados por ese primer pecado. Entonces, hasta allí nosotros podemos observar con toda claridad que el Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo, operó en la creación. Y creo que con eso no habría ningún problema, si acaso una que otra pregunta por allí, pero viene el segundo aspecto de nuestra escuela dominical, y es cómo el Espíritu Santo regeneraba a los creyentes en el Antiguo Testamento. Este es uno de los puntos tal vez que encuentran más controversia, sobre todo porque muchas veces nos mal enseñaron a través de una enseñanza dispensacionalista, es decir, que Dios divide el periodo en que trata al hombre en 7 dispensaciones, o algunos hiperdispensacionalistas que dicen que son 9 dispensaciones. Dicen que el hombre en el Antiguo Testamento se salvaba por guardar la ley, y eso no es cierto. La salvación siempre ha sido y siempre será hasta que Cristo venga por gracia, por la gracia, ¿verdad? Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento no era la excepción, y es por eso necesario aclarar que el Espíritu Santo seguía obrando. Ahora, antes de la caída, Adán y Eva no necesitaban nacer de nuevo. Eso está clarísimo, ¿verdad? Ellos no necesitaban esa operación regeneradora del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos hacían la voluntad de Dios sin ninguna duda. Ellos hacían la voluntad de Dios sin decir, espera un momento, déjame y evalúo esto. No. Ellos operaban, actuaban, así como se hacía la voluntad en los cielos, se hacía en Edén. De la misma manera. Pero una vez llegado el pecado, después del terrible pecado, la muerte golpeó nuestros espíritus y en consecuencia sufrimos la pérdida enorme que nos alejó de nuestro amoroso Padre, y en consecuencia necesitábamos, como necesitamos hoy, acercarnos a Él, y tal aproximación solo es posible, esté atento a esto que no me voy a equivocar en las palabras que voy a decir,
en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, cruz del Calvario, ¿cómo así? ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso la obra del Calvario no fue en lo que hoy llamamos año cero, aunque sea el año 4 antes de Cristo, cuando nació, en fin, año 33? ¿Qué pasa entonces? Bueno, vayamos por partes. La Biblia enseña que la primera área de trabajo del Espíritu en este proceso de regeneración ocurre en el alma del escogido, cuando Dios, de manera sobrenatural por su Espíritu, nos hace nacer de nuevo. Creo que textos como Juan 3:3, en donde dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, nos lleva a la pregunta, ¿por qué Cristo le dice a Nicodemo eso en ese famoso capítulo del nuevo nacimiento, Juan 3:3? Seguramente el Señor Jesucristo lo estaba diciendo porque el Antiguo Testamento lo decía. Claro. Más adelante, en el mismo diálogo con Nicodemo, Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Estaba o no estaba en el Antiguo Testamento? Claro que estaba. Por ejemplo, en Deuteronomio 36, para los que apuntan, Moisés le dice a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa circuncisión del corazón es sin duda, sin lugar a dudas, lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Ahora, en Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, en donde dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedras de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero lo hermoso es que también aquí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 29 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Es evidente que desde el Antiguo Testamento el Dios Espíritu, el Dios Todopoderoso, ha estado obrando en el corazón del hombre para gloria de él. El fruto de la obra de regeneración del Espíritu es la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que somos salvos por gracia, esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿dónde vemos el fruto de la fe en hombres del Antiguo Testamento? Porque tal vez nosotros pudiéramos pensar que el Nuevo Testamento tiene que dar una lista extensiva de hombres que creyeron y fueron salvos por fe. ¿Y dónde encontramos esa lista extensiva? En Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Todos estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y cada uno de ellos fueron fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es más, la Escritura dice en Hebreos 11:13 que habiendo visto y aceptado con gusto desde lejos, contemplaron aquellas cosas que nosotros hoy vemos con mayor claridad.
Entonces, la obra del Espíritu Santo en el creyente la vemos desde el Antiguo Testamento. Siempre Dios ha regenerado, siempre Dios ha salvado por gracia, siempre Dios ha puesto fe en el corazón del hombre. Pero eso nos conduce a nuestro tercer aspecto de hoy, y es el Espíritu Santo morando en los creyentes, porque sabemos que desde la antigüedad que el Señor regenera el alma, pero entonces, ¿qué pasa con esa promesa de que el Espíritu de Dios moraría en nuestras almas? Este tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con su permanencia y llenura, es donde radica la mayor diferencia entre la obra del Espíritu Santo hoy, es decir, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Desde la venida de Cristo hasta nuestros días, y la dispensación pasada, es decir, desde antes de la venida de Cristo hasta la caída. Entonces, ¿en qué difiere la obra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Pues bien, el Nuevo Testamento enseña que los creyentes somos morada del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 3:16. Primera a los Corintios 3:16 dice, 3:16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y allí mismo en 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor, por ese llamado que hace el Señor, el Espíritu Santo llega a morar en nuestras vidas, nos regenera y de hecho jamás se va de nosotros. En Efesios 1, del 13 al 14, el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo en nosotros es las arras o garantía de la obra de Cristo en nuestra vida, de nuestra salvación. Citando de nuevo a G. Campbell Morgan, él dice: hay también esta importante distinción entre la antigua dispensación y la nueva. En la antigua el Espíritu venía y llenaba a los hombres para una tarea específica sin referencia al carácter. En la nueva, después de haberse cumplido la obra en la cruz, no ha sido así nunca. Es cierto que hay una acción superior del Espíritu Santo de Dios hoy, distinta a la de la antigua dispensación, a la del antiguo pacto. La obra de Dios es una obra mucho más visible y poderosa en el corazón de los creyentes. Eso es lo que enseña la Escritura. Y hay un contraste por esa razón entre la obra y la permanencia del Espíritu de Dios en el creyente hoy y en el creyente del Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento hubo hombres como Josué. En Josué, en Números capítulo 27, 18, creo que esa es la cita, 27, 18, dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. También vemos el caso de David en 1 de Samuel 6, 16, 12 al 13, en donde dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y podríamos aún citar a Saúl, aunque no fue salvo, por lo que dice la Escritura, en 1 de Samuel 10, 10. Y en el libro de los Jueces vamos a encontrar que varias veces el Espíritu Santo vino sobre hombres en el Antiguo Testamento, pero hay un denominador común: no permaneció. No permaneció sobre ellos. Dice, vino, pero no permaneció el Santo Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la razón? Creo que
Aquí había un anuncio de lo que el Espíritu Santo haría en el corazón de los creyentes después de la obra de Cristo en la cruz. En la antigüedad el Señor escogía, conforme a su propósito, algunos hombres para que realizaran las tareas, y venía sobre ellos y ellos realizaban esa tarea, pero una vez realizada la tarea, no permanecía. Nosotros vemos que la selección de individuos en casos particulares era como esa figura de lo que Juan el Bautista anunciaría en Mateo 3:11 cuando dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pregunto, ¿ese bautismo sería solo para algunos como en el Antiguo Testamento? No. Ese bautismo prometido por el último de los grandes profetas sería para todos los que creyeran en el Señor. No solo la obra regeneradora, sino ahora permanecerían morando en nosotros, lo cual es sin duda una de las grandes, enormes y maravillosas bendiciones de este tiempo de estar con Cristo. Ahora, alguien me podrá preguntar por el caso de Saúl, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con Saúl? Pues Saúl fue usado temporalmente para cumplir un propósito de Dios y posteriormente fue desechado, porque como decía, esto no tiene, el que Dios utilizara a alguno no tiene que ver con el carácter. Le pongo el caso de Balán, ¿verdad? ¿Este era un verdadero profeta o era un falso profeta, Balán? Era un profeta falso, ¿verdad? Él siempre iba detrás del dinero, profetizaba por dinero. Claro que hoy es muy difícil que veamos eso. Suenan risas. Edítenla en el video cuando sale la risa. Sí, pero ahí vemos el tema de los falsos profetas, los que solo profetizan por dinero. Pero el Señor lo usó, ¿verdad? El Señor lo usó. Incluso en Números hay algo hermoso cuando, creo que en la segunda o tercera de las profecías de Balán, cuando dice: te vi, Israel, y no vi en ti pecado. Y Números es tal vez el libro más deprimente en cuanto al pecado de Israel, porque había pecado repetidamente contra el Señor y habían sufrido castigo tras castigo tras castigo. Y luego dice: te veo hermosa, Israel, te veo, veo tus carpas y tú eres lo hermoso, lo bello. Es la gracia del Señor. Una cosa es lo que nosotros en nuestros pecados hemos destrozado, y otra lo que el Señor por su Espíritu restaura en nuestra alma. Ahora, la permanencia del Espíritu Santo de Dios haciendo morada en nosotros aparece muy bien explicada en el Evangelio según San Juan 16, versículos 23 y 26, que dicen: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una promesa de permanencia del Santo Espíritu de Dios morando en nuestra propia alma. Ahora, el cuarto aspecto que deseo tratar tiene que ver con el Espíritu Santo y su acción sobre los no creyentes. Y lo vamos a ver también desde el Antiguo Testamento. Eso se refiere a lo que teológicamente se conoce como la gracia común, ¿verdad? Aunque hay varios hermanos que no están de acuerdo con el término gracia común. Pero la evidencia de la gracia común aparece en toda la Escritura. Ya desde Génesis capítulo 6, versículo 3, nosotros vemos que Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque los pensamientos de él son de continuo el mal. Es decir, ya había
una brecha creada, una brecha muy grande entre el hombre como pecador y el Dios santo. Dios se veía, debido a su carácter santo y justo, daría un juicio o enviaría un juicio terrible sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, no obstante, Dios frena de alguna manera la pecaminosidad del hombre. Y digamos que esa es la primera parte de la gracia común, en donde Dios reprime la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque de entre estos hombres que podían ser muy malvados, no fueron tan malvados como podían ser. A pesar de que la paciencia de Dios llegó a su límite. Ahora, ¿por qué sabemos eso? Pues lo sabemos porque en medio de todo, aunque Dios no los destruyó antes, sí, pasaron 120 años antes de que Dios los destruyera. Y sin embargo el hombre siguió viviendo en aquel lugar, ¿verdad? Habrá un punto de ebullición en el presente como lo hubo en el pasado, cuando el pecado del hombre llegue a su límite. Pero podemos decir, llega a su límite y la justicia de Dios, la ira de Dios se desborde y debido a su santidad que envíe juicio sobre la tierra. Pero mientras tanto está la gracia común que detiene la maldad de los hombres. Por ejemplo, los hombres pueden hacer obras moralmente buenas. Pueden dar de comer al hambriento, vestir al que no tiene vestido, tal vez hacer algún tipo de bienes. ¿Se acuerdan aquella parábola del Señor con el buen samaritano? Sí, el buen samaritano, como decía alguien, pagó de su propio dinero, no buscó el hospital público, no había. Pero aquel hombre pagó de su propio dinero, lo llevó al mesón, vendó las heridas de aquel hombre y vemos la misericordia de Dios en todo esto, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios refrena el pecado porque de otra manera el mundo sería el infierno. Hay policías que son moralmente buenos, pero no son creyentes. Hay personas muy honestas que no son creyentes. Hay personas que usted las ve de una sola pieza en cuanto a la moral, pero no son creyentes. ¿Por qué ocurre eso? Gracia común. Gracia común. ¿Se acuerdan del juez injusto? Llegaba aquella mujer siempre y decía, uy, le he perdido la paciencia, por lo tanto le haré justicia. ¿Y cómo sabía cuál era el concepto de justicia? De hacer el bien, la gracia común. Esa ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, lo bueno y lo malo, y eso ayuda a que nosotros veamos la gracia común. Ahora bien, ¿se limita la gracia común o se limitó en el Antiguo Testamento o en el Nuevo a eso? ¿A esa parte de refrenar el mal? No, no. Miren, en sentido positivo, la gracia común ayuda para muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando un alcohólico no creyente sale de su problema o un drogadicto salen de ese pecado en particular, aunque les quede en sus corazones un deseo impresionante por algunas cosas. Pero estos hombres, ¿por qué son sacados de allí? Alguno pensaría que Dios no los está ayudando. No, sí los está ayudando, pero es una gracia que no es para salvación. Ahora pregunto, el concepto de estética en el mundo, lo bello, cuando hay una obra de arte o una bella canción, eso es parte de la gracia común. Dios ha dotado a hombres con capacidades extraordinarias para hacer cosas hermosas. ¿Alguno ha visto una fotografía por lo menos de la noche estrellada de Van Gogh? O las pinturas de Monet. Aún del mismo Picasso, que ya viene deformándose el concepto de estética con él. Pero aún el trazo de Picasso son cosas realmente hermosas. O sinfonías no cristianas. Hay la obra, por ejemplo, no Bach, porque Bach era creyente, incluso firmaba sus partituras con SDG, Soli Deo Gloria.
Pero otros autores no cristianos, por ejemplo, Paganini, tenían, o Tchaikovsky, Chopin con su Nocturno, obras hermosas, pero no eran creyentes. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Gracia común. Hay hombres que están capacitados para hacer cosas hermosas. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento quién era Bezalel? El que ayudó a construir, el que diseñó el tabernáculo, cada detalle. Y Dios, ¿qué le dijo? Yo he puesto en él la capacidad de hacer eso. Sí, una capacidad inusitada. O incluso en los países paganos hubo templos hermosos, construcciones maravillosas que no eran para la gloria de Dios. La esfinge en Egipto no fue hecha para la gloria de Dios, pero Dios puso una capacidad impresionante. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre esto y la gracia salvadora? Creo que en la motivación y el propósito. Y no le dan la gloria a Dios. Bishop Mangalwadi dice en su libro, el libro que dio forma al mundo, que alguna vez visitando el Taj Mahal, un explorador inglés que se vio motivado porque todo el mundo hablaba de la belleza del Taj Mahal, y todo el mundo sabe que el Taj Mahal es una tumba hermosa. Eso es el Taj Mahal, un emperador enamorado, y todos exaltan eso. Un emperador enamorado de su esposa favorita, cuando ella murió le dedicó esa tumba hermosa. Pero oh sorpresa, cuando el explorador va llegando al Taj Mahal, el olor a podrido llegaba a kilómetros. Y le preguntan, bueno, y él pregunta a los guías, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ese olor a podrido? Dice, no, son los cuerpos de los cientos de cadáveres que están regados, porque el monzón, el que es el viento que lleva la lluvia en aquel lugar, en la India y demás, no sopló este año, no llegó la lluvia, hubo sequía y murieron cientos y miles de personas. Y él pensó, no, ¿acaso es falta de ingenio? ¿Acaso es falta de ingenieros y constructores? No, porque acaban de hacer una tumba hermosa. Esos mismos no pudieron construir canales de regadío que llevaran el agua hasta las cosechas. Seguramente sí podían, ¿verdad? Pero miren lo que es la motivación. La motivación. La gracia común no motiva a salvación, a amar al prójimo, a amar a Dios. Solo la gracia salvadora es la que impulsa nuestro corazón a buscar a Dios, porque por nosotros mismos somos incapaces, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento hay casos, eso solo quería usarlo como ilustración, pero en el Antiguo Testamento hay casos de hombres, de reyes que no eran creyentes e hicieron las cosas conforme al propósito de Dios y terminó derivando en su propia gloria. El caso, por ejemplo, de Jehú. ¿Se acuerdan de Jehú? El que mató a toda la descendencia de Acab. O de Joás. Fueron reyes que no eran creyentes, pero que hicieron algunas cosas para la gloria de Dios. O de Ciro. ¿Quién no recuerda a Ciro? El mismo Señor dice, aunque no me conociste, ¿verdad? Pero actuó y terminó siendo para la gloria de Dios. Ahora, nuestro quinto aspecto sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos habla que el Espíritu Santo también capacitó a sus ministros como lo haría en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos, vimos el caso de Bezalel, ¿verdad? Éxodo 31 del 2 al 5, pero también vemos el caso de David. Dios capacitó a David para gobernar. Dios capacitó a David para la batalla. ¿Cómo lo sabemos? Por el relato del mismo David en primero de Samuel 17, cuando se va a enfrentar al gigante Goliat. ¿Qué dice David? Cuando veía un león o atacaba un oso, yo lo mataba. ¿Y qué fue eso? Parte de la preparación de Dios para la guerra, pero también para el gobierno. Saúl también fue preparado para esto. Y nosotros podíamos mencionar cómo Dios preparó a Josué, ¿verdad? Fue preparado para esto. Y cada uno de los reyes de Judá prepararon a sus hijos, aunque muchos se desviaron, pero prepararon a sus hijos para realizar la labor de gobernar, de servirle a Dios.
En sexto y último lugar, hablemos sobre la acción más importante del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que era sin duda revelar la venida de Cristo. Revelar la venida de Cristo. El Espíritu de Dios actuó en la vida de los profetas para que estos anunciaran a Cristo. Nos bastarán un par de ejemplos. Isaías 11, del 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y en Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero también nosotros vemos que la profecía relacionada con el Señor llegó a ser muy específica. En Isaías 7:14 dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En Miqueas 5:1 dice: pero tú, hablando del lugar de nacimiento del Mesías, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Toda la profecía, escúchelo bien, toda la profecía dada por los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios apuntaba a Cristo. Toda la profecía. No había, el sentido final y verdadero no era el uso particular y egoísta de Señor, revélame mi futuro. Señor, háblame lo que me va a pasar. Eso es una superstición bastante pagana de un corazón que no confía en el Señor. Nuestro futuro está en las manos del Señor, y eso lo entendieron los profetas del Antiguo Testamento. Y toda esa profecía apuntaba a Cristo. Y en el Nuevo Testamento eso queda totalmente claro cuando en Primera de Pedro 2:16 y luego del 19 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, toda la profecía apuntaba a qué lugar: a Cristo. A Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías que vendría, y el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras era el que estaba dando testimonio a través de los profetas. Estos profetas hablaron de forma inspirada, anunciando que nuestro Señor llegaría. Y muchas veces el Señor ordenó que se dejara por escrito
las palabras que él dio. Jeremías 19:1, solo para citar un ejemplo porque se nos acaba el tiempo, dice: así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Perdón, ese no es el texto. Bueno, el texto dice que busca y escribe las palabras que te doy. Y igual a Isaías también, cuando Baruch era su secretario, le dice que copie todo el libro, dejando por escrito lo que Dios había dado. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo lo inspiró? Llama mucho la atención la palabra que utiliza allí, porque dice teomnestos. Dice soplada por Dios, exhalada por Dios. Dios Espíritu inspira el Antiguo Testamento como inspira el Nuevo Testamento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Micrófono? Pastor, buenos días. Buenos días, Fernando. En la primera lectura se hizo referencia en Génesis. Nuestro Señor creó el cielo, Él dijo, ¿Sí? Él llamó, Él dispuso, sí, pero más adelante en el 26, ¿Sí? y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar. Sí. ¿Él y quién? ¿Él y quién más? El hombre. El hombre. Hagamos, dice el Señor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo explicaba que Él y el Espíritu Santo. Eso se llama una cita trinitaria primitiva. Sí, es la manera como en teología se conoce una cita trinitaria primitiva. ¿Por qué? Como bien lo decía Agustín de Hipona, el Antiguo Testamento solo puede entenderse correctamente a la luz del Nuevo. Algunas cosas. ¿Quién tiene el poder creador? Dios, exclusivamente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En Colosenses y en Efesios tú vas a encontrar que todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas. Pero aquí vemos al Espíritu de Dios moviéndose y entendemos que el Padre es creador de todas las cosas. Cuando va a crear al hombre, hay una reunión divina, por decirlo así, en donde hay una determinación eterna y desde la eternidad que dice: hagamos al hombre. Sí. ¿Hay otra pregunta? Gregorio. Gracias, pastor. Una pregunta, pastor. Cuando hace mención de que en 1 Samuel, que está haciendo referencia a que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, ¿sí? ¿La referencia a Saúl o a David? A Saúl. Okay. Saúl. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Sí. O sea, se debe entender que una persona que ha sido usada por el Espíritu Santo no necesariamente es una persona nacida de nuevo. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vemos y parece ser una marca exclusiva en ese sentido. Voy a tratar de aclararlo. En el Antiguo Testamento, al parecer, el carácter no era tan relevante como la obra en el Nuevo Testamento. Si tú ves la obra del Espíritu de Dios en los apóstoles y en los creyentes, es una obra mucho más radical. No estoy hablando de perfeccionismo, porque tenemos pecado en nosotros que es evidente, y Pedro pecó, Pablo, Juan y Jacobo, en fin, son ejemplos que están allí. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios usó a hombres con una moral bastante deficiente, por decirlo así, para su propia gloria en situaciones particulares. Por ejemplo, el caso de Saúl. Ahora, alguien podría mencionar el caso de Salomón, pero hay una promesa muy fuerte sobre Salomón que muestra a Dios su gracia derramada sobre él para salvación,
Y yo creo que el testimonio de Salomón, de Eclesiastés y demás libros es al final de sus años. Pero en el Nuevo Testamento creo que hay una moral más alta, y lo digo por la vida de los apóstoles. Por la vida de los apóstoles. Una vez que estos hombres empiezan el ministerio después de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, estos hombres van creciendo en santidad de una manera que nosotros no vemos en los hombres del Antiguo Testamento. Y no sé si se han dado cuenta de eso. La manera como Pablo escribe, como es escudriñado por los demás, como es presentado, te das cuenta que hay una obra superior. Y como lo decía al inicio en uno de estos puntos, la permanencia del Espíritu de Dios en nosotros es quien hace eso. Y eso no nos debe llevar ni a la arrogancia como creyentes, ni al desconocimiento de que tenemos pecado y que estamos luchando contra pecados particulares cada uno de nosotros. No sé si quedó resuelta tu inquietud. Micrófono. Vino el Espíritu de Dios sobre él. Sí. En el Nuevo Testamento dice que se derramó el Espíritu, o que el Espíritu cayó, o el bautismo del Espíritu es completamente diferente. O sea, son términos. Sí, porque porque no solo está la llegada del Espíritu, sino la permanencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es lo que vemos ahora en el nuevo pacto. Es que el nuevo pacto en Cristo tiene unas señales particulares espirituales. No solo es el cambio de sacramento, por decirlo así, o de señal de pacto, sino que hay una señal muchísimo más fuerte. Y aquí sí creo que somos bien federales como bautistas. Gina. No, es por la grabación, Gina. Necesitamos que tu voz quede registrada. Afirmamos entonces que fueron salvos por la fe, no por la permanencia del Espíritu Santo. Pero es que la obra regeneradora, de todos modos, la estamos viendo en los antiguos. Hebreos capítulo 11 es un listado que, si bien no es exhaustivo, es un listado que nos muestra que fueron salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, porque contemplaron a lo lejos la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo contemplaron? Bueno, de Abraham se dice que tuvo un contacto muy directo con esa obra en el sacrificio de Isaac, y dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia, y muchos otros, pero muchas veces son detalles que escapan de nuestra mente. Pero la Biblia declara con toda autoridad que se fueron salvos por fe, mirando a lo lejos la obra de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se nos acabó el tiempo? Ok. Vamos a orar entonces.